Ok, el objetivo de esta práctica es mostrarles cómo se realiza la validación de datos con esta tabla, cómo podemos aplicar una función lógica, que es la función si, fórmulas relativas, absolutas y mixtas, que les puede ayudar en este tipo de casos. Vamos a realizar gráficas también en un formato condicional y también la configuración de impresión de esta hoja en dado caso de que se quiera imprimir. Primero que nada tenemos esta tabla donde se maneja, es para llevar un control de las propinas que se dan a la semana del departamento de cocina. Puse unos ejemplos nada más ahí para poder hacer la práctica. Se puede manejar cualquier otro, ¿no? Ya ustedes pueden, de acuerdo a sus prácticas, a los trabajos que tengan que hacer, pues ya adaptarlo, ¿no? En el caso de los puestos, depende del puesto, es un porcentaje que se le asigna de las propinas por semana. Entonces, por ejemplo, tenemos que el encargado tendría un 20%, el cocinero A un 40%, el cocinero B un 30% y los lavaplatos un 10%. Total 100% de la propina a la semana. Y aquí tenemos el monto de propinas que se juntó en la semana 1. Vamos a suponer que esto es por meses. Entonces en la semana 1 ya aquí podemos ajustarlo todavía más y poner exactamente los días, ¿no? Que comprende del 2 de noviembre al 8 de noviembre. Entonces ya le podemos poner la fecha exacta, ¿no? Entonces tenemos que la semana 1 se obtuvo 7,000 pesos de propina en general, que se va a distribuir para el departamento de cocina. En la semana 2 10,000, en la semana 3 12,000, en la semana 4 9,500. Y entonces tenemos acá en la parte de abajo los colaboradores y vamos a distribuir el puesto aquí, que nos aparezca también mediante la función lógica el porcentaje de propina que se le corresponde, ¿no? En automático. Entonces, primero que nada vamos a ver el primer punto que les comentaba ahorita, que es la validación de datos. La validación de datos hay distintas opciones. Una de ellas es que cuando yo dé clic en una celda me aparezca un triángulo y al darle clic en ese triángulo me dé opciones, una lista de opciones que serían los que están acá en la parte de arriba, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, es seleccionar los puestos donde voy a determinar la validación de datos. Después me voy a la ficha datos y voy a buscar dentro del grupo de herramientas de datos una opción que se llama validación de datos, que aquí lo estoy mostrando. Se le da clic ahí en el triángulo y selecciono validación de datos, donde dice permitir. Voy a seleccionar, en este caso lo que quiero es una lista. Les comentaba que la validación puede ser asignar a una celda que solamente determinado tipo de número, en este caso, o de dato, se puede agregar en la celda, y si no cumple con ese dato, que te mande un mensaje de error, por ejemplo, ¿no? O un mensaje de entrada de que solo puedes introducir tales datos. Son muchas opciones que te ofrece la validación. En este caso ocupamos la opción de lista, donde dice origen, le damos un clic y seleccionamos estos 4 puestos. En automático se va a poner aquí el origen y simplemente le damos a aceptar. Y entonces aquí ya tendríamos, ¿sí?, la lista para escoger lo que son los puestos, ¿no? Pues vamos a suponer, aquí se puede llenar al azar. Vamos a suponer que el primero es el encargado y que tenemos 3 cocineros A. Vamos a poner a 5 cocineros B y vamos a poner a
2 lavaplatos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos nuestra validación de datos lista. Ahora vamos a la cuestión de la propina, el porcentaje de la propina. Lo que quiero es que mediante una función detecte el puesto y en automático indique el porcentaje que se le daría, ¿no? Para eso vamos a utilizar una función lógica, que ese es el objetivo. Les comentaba al inicio del video, el trabajar con la validación de datos, función lógica, ¿no? También vamos con la función. La función lógica inicia con el signo igual, se pone sí, y la función lógica pide una prueba lógica. Si esa prueba lógica se cumple, debe mandar un valor verdadero. Que el valor verdadero puede ser un mensaje, puede ser una operación, ¿sí? Puede ser inclusive que te mande una celda en específico, la que tú selecciones. Todas esas opciones le podemos realizar a la función lógica, ¿no? Entonces, si se cumple la prueba lógica, debe mandar un valor verdadero. Si no se cumple la prueba lógica, debe mandar un valor falso. Hasta ahí termina la función lógica, pero se puede hacer una función lógica de sí, en este caso añadida, ¿no? Que se le puede agregar varios sí, y entonces tengo varios valores verdaderos. La prueba lógica sería si C11 es igual a B3. O sea, yo lo que estoy haciendo ahorita es comparar lo que está aquí con lo primero que está acá. Esa es mi prueba lógica. Le pulso coma, hasta ahí ya terminé de indicar la prueba lógica. Entonces, si C11 es igual a B3, ¿qué quiero que haga? El valor verdadero sería C3. Si sí se cumple, yo quiero que en esa celda mande el 20%. Por eso le estoy poniendo C3. Entonces le pongo coma y otra vez sí, y sería lo mismo. Otra vez C11 lo voy a agregar yo. Lo pueden seleccionar o lo pueden escribir. Si C11 es igual, ahora voy con el otro, ¿no? Si es igual a cocinero A, que no va a ser igual y no lo va a mandar en este caso, pero si yo selecciono y le muevo ahí a esa celda, de alguna manera en algún momento va a ser igual y va a mandar lo que quiero como resultado, ¿no? Si C11 es igual a B4, entonces quiero que mande C4, ¿sí? Que sería el porcentaje que le corresponde. Otra vez coma y lo mismo. Si abro paréntesis, C11, ahora me voy con el siguiente, es igual a cocinero B, coma, entonces que mande el 30%. Otra vez coma, sí, y nuevamente C11 es igual al lavaplatos, es igual, me faltó, a lavaplatos, entonces que mande C6, ok. Y hasta ahí, si se dan cuenta, en cada vez que inicio con el sí, siempre es C11 porque es la primera celda que estoy comparando. Si C11, si C11, si C11, si C11. Entonces, si C11 es igual a B3, si C11 es igual a B4, si C11 es igual a B5, si C11 es igual a B6. Si es igual a B3, entonces que mande C3, que mande C4, que mande C5, que mande C6. Lleva ese orden. Al final cerramos los paréntesis que se abrieron. Se abrieron 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Cerramos 4 paréntesis. Ahora, si esta función yo la quiero arrastrar, recuerden que ya en los videos anteriores y en los trabajos anteriores ya les había explicado sobre el valor absoluto, que se refiere a una celda fija cuando yo arrastre. Entonces significa aquí que hay celdas que deben mantenerse fijas para que yo pueda arrastrar y siempre compare mande el porcentaje que corresponda, ¿no? Y no avancen.
Entonces, ¿cuál de estas celdas tienen que mantenerse fijas? B3, C3, B4, C4, B5, C5, B6, C6. O sea, prácticamente lo que se debe mantener fijo es esta tablita. B3, 4, 5, 6, C3, 4, 5, 6. Porque es la tabla de comparación. En todo momento, cada vez que yo arrastre la función y que se vaya a C12, a C13, a C14, que son los otros puestos de los otros empleados, en todo momento va a comparar con la tabla que está acá en la parte de arriba. Entonces sería, en este caso le voy a poner F4, ¿sí? Acuérdense que le pulso F4 a B3, a C3, F4 a B4, F4 a C4, F4 a B5, F4 a C5, F4 a B6 y F4 a C6. Si no sale con el F4, algunas tienen que pulsar el FN y el F4 para que se activen las teclas de función. También lo pueden teclear ustedes directo, ¿no? Voy a dar intro y vean que al encargado es el 20%, que sería el punto 2. Es igual, nos sirve para ahorita multiplicar. Si yo cambio, voy a cambiar a cocinero A y efectivamente indica que es el 40%. Cocinero B dice que es el 30%. Y para el lavaplatos sería el punto 1, el 10%. Estos colores es porque ya tengo aplicado un formato condicional. Ahorita les explico, se me olvidó borrarlo para que no apareciera. Entonces simplemente con toda confianza yo puedo arrastrar la fórmula y ya estaría listo, ¿no? Entonces si en dado caso hago modificación aquí, acá tiene que corresponder, ¿sí? De alguna manera tiene que la función lógica pues tiene que vaya la redundancia, funcionar, ¿verdad? Tiene que respetar la lógica que le estoy indicando y mandarme el resultado correcto, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces acá en la comisión obtenida para la semana 1? Bueno, le voy a explicar esto, el formato condicional. Lo que hice en sí nada más fue seleccionar las celdas y que pusiera de diferentes colores de acuerdo a lo que es el porcentaje. Pues una vez que selecciono, me voy a la ficha inicio, formato condicional, y aquí vienen las opciones, ¿no? Puedo, en este caso hay escalas, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos que se pueden editar, modificar, puedes seleccionar y modificar la regla que les voy a poner a continuación. Estas reglas te sirve para cuando en algunos números mayores, menores que entre, tú quieres que te aparezcan en automático con ciertos colores, los puedes configurar, ¿no? En este caso le voy a poner que todo lo que sea igual a, entonces yo le pongo todo lo que sea igual a punto 2, que lo ponga en relleno rojo, dice, ¿no? Aunque yo lo había puesto como relleno amarillo, por eso lo está identificando. Y entonces se hace lo mismo otra vez, ya que se mantiene seleccionado, nuevamente formato condicional, resaltar regla de celda es igual a, y ahora te vas con el punto 4. Todo lo que sea punto 4 que lo ponga en color verde. Entonces es una condición que le estás indicando para que te aparezcan los colores. ¿Ok? Vamos con las comisiones. Los 7,000 pesos que están aquí de la semana 1 los voy a distribuir entre los empleados de acuerdo al porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente una multiplicación. Aquí sí, lo puedo hacer con la función lógica también, puedo de alguna manera pensar cómo realizarlo mediante la función lógica, o lo puedo hacer con fórmulas, ¿no? Aunque haría en este caso 3 fórmulas, ¿no? Porque son, no 4, ¿no? 4 fórmulas porque son 4 puestos, ¿no? Son diferentes porcentajes. Entonces podría ser aquí en este caso igual, se selecciona D11 por el monto de la semana 1, porque punto 2 en este caso es el 20%, ¿no? ¿Sí? Y simplemente le doy intro y aquí no hay ningún problema, ¿sí? En automático aparece la comisión, ¿sí? Es una sola persona, en este caso el encargado.
Ahora, acá tendría que ser ya diferente porque ya son tres personas que tienen ese mismo puesto. Entonces igual D12, que es el punto 40 por el monto de la semana, y eso hay que dividirlo entre 3 porque son 3, el porcentaje es el 40%, pero ese 40% del monto de la semana se distribuye en 3 empleados, ¿no?, que tienen el mismo puesto. Y ya me sale aquí. Ok, entonces aquí sí, para arrastrar la fórmula sería cuestión de ponerle F4 a una de las referencias para que al momento de arrastrar yo no tenga problema. Por ejemplo, en este caso sería D12 si quiero que vaya de 13 a D14, entonces esas no, pero E3 sí, porque este es un monto que está fijo en una celda, ¿no? Entonces pondría F4 perdón, y ya simplemente arrastro. Perdón, no era todo, es que tengo problemas con el mouse. Arrastro nada más hasta la cuestión de los cocineros tipo A, ¿no? Entonces ya aparece aquí el porcentaje que se le daría en pesos en este caso, por semana, ¿no? Entonces acá sería lo mismo, otra vez igual, de 15 por el monto de la semana, pero habría que dividirlo entre 5 porque son 5 empleados, ¿no? Ok, de 15 por me faltó ponerle el F4, ¿verdad? Quedamos para que aparezca, ¿no? Y el último ya sería nada más la misma fórmula de 20 por E3, nada más que en este caso se divide entre 2 para que mande el resultado. Y acá en la parte de abajo simplemente haríamos una suma, una sumatoria. Se le da clic aquí, te detecta en automático la columna y ya tendrías que darle intro y ya quedaría, ¿no? Tiene que corresponder obviamente los 7,000 pesos del monto de la semana 1 con los 7,000 pesos que están acá, que significa que entonces estamos bien, está distribuido bien la cuestión de la propina, ¿no?, de esa semana. Entonces, ¿qué haría? Pues haría lo mismo en la comisión de la obtenida de la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, las mismas fórmulas que se hicieron aquí las hago en cada columna, pero va a depender del monto, ¿no? Me iría cada uno. Entonces yo les voy a explicar ahorita con este ejemplo, una fórmula con el primer caso. Ya eso lo harían en lo demás ustedes. Una fórmula para que al momento de arrastrar no tenga que hacer una por una. Es ahí cuando se utiliza una fórmula mixta, ¿no? Por ejemplo, si yo arrastro ahorita, por ejemplo si yo arrastro hacia la derecha, lo voy a dejar aquí. Vean cómo aquí la fórmula es de 11 porque son el porcentaje del encargado por E3. Entonces al arrastrar me pasa a E11, lo cual está bien, ¿sí? Pero me manda a me manda a E11, lo cual no está bien porque me debería poner D11, que es el porcentaje que está aquí. Y si me manda al F3, que sería la columna de la semana 2. Lo mismo va a pasar acá. Me manda a G3, que sería la columna de la semana 3. Y lo mismo va a pasar acá, que sería H3, la columna de la semana 4. Pero el problema acá está en la cuestión de esto, ¿no? Que me lo está mandando a cada una de las que están acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pulsarle el F4, pero realmente el F4 no, porque en caso de que yo tenga que arrastrar hacia abajo, las fórmulas absolutas permiten
que se le ponga un símbolo de peso si quieres arrastrar hacia abajo antes, un símbolo después si quieres arrastrar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo el símbolo de pesos aquí, después, vean qué va a pasar, de la D, voy a poner el símbolo de peso después de la D, ¿sí? Le voy a hacer diferentes ejemplos, para que ustedes vean. Lo voy a arrastrar y vean que si lo pongo después de la D, eso significa que yo puedo arrastrar hacia la parte de abajo, no hacia la derecha, porque me está moviendo de todas maneras. Por ejemplo, D11 me lo mandó a E11, a F11, o sea, me está modificando, y a G11, ¿ok? Entonces, no es ponerlo símbolo de pesos, en este caso, después. El símbolo de pesos se pone después cuando quiero arrastrar. Voy a arrastrar necesito hacia abajo, aunque no cumpla con eso, cuando quieres arrastrarlo hacia abajo. Vean que va a respetar el D11, va a seguir como D11, ¿sí? Pero yo lo que quiero, voy a pulsarle control Z. Yo lo que quiero es arrastrar hacia la derecha, entonces en lugar de poner el símbolo de pesos después, se pone el símbolo de pesos antes. Eso significa que tú puedes arrastrar hacia la derecha y te va a mantener fija el D11, ¿sí? Le voy a dar intro y voy a arrastrar hacia la derecha. Y van a ver cómo en automático me va a calcular las formas. D11, que es esto, por E3. D11 por F3, D11 por G3, D11 por H3. Ahí está, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo acá, ¿sí? Desde aquí. Entonces, ¿qué necesito? Esta fórmula debe llevar símbolo de pesos antes de la D. Eso significa que yo voy a poder arrastrar sin problema hacia la derecha. Y me va a cumplir, vean, D11. Hay otro detalle aquí, porque acá tiene el F4, ¿no? Ahorita les explico. D11 por E3. El problema acá es que me lo mandó a es D12. D12 por E3. Acá sigue diciendo D12, lo cual está bien, que es el punto 4, pero sigue diciendo E3. D12 por E3, D12 por E3. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que acá, en lugar de que se le ponga el símbolo de pesos antes y después, nada más necesita el símbolo de pesos después, ¿sí? Para que si yo lo arrastro hacia abajo, sí se mantenga fijo, pero si lo arrastro hacia la derecha, sí cambie de columna. Si se vaya a la F, a la G y a la H. Les voy a mostrar cómo se van a cumplir las fórmulas. Ahí está. Les voy a mostrar, doble clic, D12 por F3, D12 por G3, D12 por H3. ¿Ok? Y eso con toda seguridad me va a permitir arrastrar en cada uno. Y vean que ya son menos fórmulas que yo voy a diseñar. Esa es una alternativa para no tener que hacer tantas fórmulas. Usas la función o la referencia mixta, ¿no? Ok. Entonces, una vez que ya estás aquí, que ya estás listo, esto ya nada más sería una suma. Voy a sumar estas 4 semanas. Sí. Y ya nada más, esto no hay ningún problema, no hay ninguna complicación. Ok, entonces esa sería acá también la suma simplemente se arrastra. Las referencias absolutas, referencias mixtas, las puedes utilizar. Voy a seguir haciendo el ejemplo acá. Quedamos que se pueden ir basando, ¿sí? Si se dan cuenta, va el símbolo de pesos antes de la D y el símbolo de peso después de la E. Entonces me voy a esta fórmula, le pongo el símbolo de pesos antes de la D y el símbolo de pesos nada más que quede después de la E. Me voy acá, símbolo de pesos
ahorita pues ya están listas, ¿verdad? Ya no tiene caso que le esté poniendo, pero ese es al inicio para no tener que hacer cada vez fórmulas, ¿no? Arrastro hacia acá, perdón, hasta aquí, y aquí puedo arrastrar hacia abajo, ¿verdad? En cada una de ellas. Ahorita vamos a comprobar si efectivamente manda los resultados, ¿no? Entonces vamos a arrastrar para que se cumplan nuestras fórmulas y vamos a comprobar si manda los resultados. 7000 de la semana 1 efectivamente son 7, son 10 de la semana 2, 12.000 de la semana 3, 9.500 de la semana 4, en un total general al mes de 38.500, ¿no? Y aquí pues viene por cada colaborador cuánto obtuvo de propina al mes. Ok, bueno, pues esto vamos a hacer el video en dos partes para no extendernos tanto. Les encargo entonces que realicen esta actividad como práctica de lo que es la validación de datos, configuración de la función lógica sí, formato condicional y fórmulas relativas, absolutas y mixta. En la parte 2 del video vamos a trabajar con lo que son las gráficas y la configuración de impresión. Nos vemos en el siguiente